Bueno, chicos, comenzamos la clase. Voy a poner a grabar. Voy a compartir pantalla. Vamos a continuar con el práctico uno. eh, y seguramente nos va a quedar tiempo para empezar con una introducción teórica de Excel. ¿Se acuerda que el profe dijo que teníamos dos introducciones teóricas? Una era eh, la de Word y la otra es la de Excel. Esta va a ser una introducción general. Después veremos, vamos a ir viendo puntualmente eh, con el avance de los prácticos algunos temas ya más fórmulas y eso que se lo vamos a explicar en cada práctico. Pero esto va a ser como una introducción general. Creo que vamos a llegar porque nos quedaba un ejercicio eh, y de Word y ya pasaríamos al Excel. Bien, vamos a ver una clase. Recording in progress. Bueno, primero que nada les pregunto si les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Habíamos llegado hasta el ejercicio 3 y el 4 yo le mostré lo que era un esquema multinivel y habíamos hecho un ejemplo. em, no sé si tienen alguna duda y si quieren, si pudieron ustedes ver en su casa estos ejercicios y si pudieron hacer el ejercicio 4 que era muy similar al que yo les mostré como ejemplo. Bueno, entiendo que no hay duda, entiendo que pudieran hacerlo. Entonces, eh, bien, bueno, gracias por responder, Franco. Gracias, Pamela. Em, lo que voy a hacer es lo que hago también todas las clases, que es poner algunos de ustedes como coanfitrión, por si tengo algún problema. Eh, acá puse, creo que es Franco. Yo voy a poner make host por si me desconecto por algún motivo, ustedes pueden volver a conectarme sin problema. Bien, si no hay dudas, entonces, sigamos. Vamos a ver ahora el ejercicio 5. El ejercicio 5 es un tema que en particular a mí me parece muy útil, sobre todo para nosotros, para nuestra profesión, que se llama combinación de correspondencia. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la utilizó? Por ahí no es una herramienta tan conocida en Word, pero realmente nos facilita cuando tenemos que hacer, por ejemplo, notas o enviar una misma nota a distintos destinatarios, inclusive se pueden enviar invitaciones. eh, y si yo dispongo de una base de datos, puedo hacer todas las notas juntas. No sé, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que hace la combinación de correspondencia? Nos permite crear varios documentos o varias notas o varias invitaciones, por ejemplo, que son iguales y solo cambia algún dato, no sé, el destinatario, el nombre y apellido, el documento, el quill. Entonces nosotros podemos hacer como una nota modelo y tenemos, por ejemplo, una lista de invitados que queremos mandar esa carta, esa invitación. Entonces solamente con esta herramienta vamos a ir cambiando, va a ir cambiando el nombre, no sé, la dirección, por ejemplo, y todo el resto va a permanecer igual, porque esa es la idea. Entonces yo, por ejemplo, si vienen y me dicen, haceme estas 200 notas, esta nota y mandala a todos nuestros clientes. Y resulta que cuando me voy a fijar cuántos son los clientes, son como 500 clientes y me quiero morir. Entonces, no tengo que hacer 500 notas una por una. Con esta función
si yo tengo obviamente una base de datos donde están, por ejemplo, todos mis clientes, con los datos que necesito para la nota, directamente uso una carta modelo, una nota modelo, y con una base de datos que tiene que ser en Excel, eh, las puedo vincular y usar la combinación de correspondencia y me arma todas las notas. Nosotros tenemos varias maneras, esto está disponible acá en correspondencia. Dentro del menú correspondencia, uno puede iniciar una combinación de correspondencia. Fíjense en que ahí mismo explica, crea un documento y lo envía a distintas personas. Permite insertar campos como nombre, dirección. O sea, Word crea una copia para cada destinatario. ¿Y qué hace? Reemplaza en cada campo, por ejemplo, en el campo nombre, en el campo dirección, con la información personal que nosotros le digamos. Entonces nos facilita y nos ahorra mucho tiempo. Entonces vamos a ver. Y la mejor manera de que pueden ver y apreciarla es justamente haciendo, practicándola acá, porque tiene un asistente. O sea, una vez que uno ya la conoce y la puede utilizar, no necesitamos el asistente. Nosotros vamos a ir haciendo paso a paso para poder ver cómo se desarrolla. Importante, tenemos que tener nuestra base de datos. Bueno, entonces, ¿qué dice este ejercicio 5? Es el ejercicio 5. Descargue el anexo TP1, anexo nómina de proveedores. El mismo contiene el detalle de la empresa, de proveedores de la empresa Milagro S.A. Abra un documento de Word y escriba la siguiente carta modelo. Entonces, primero vamos a descargar el anexo. El anexo es el que estaba acá en la plataforma, que ustedes los deben haber descargado con el práctico, el que está acá. Este. Em, Este anexo, ese anexo es nuestra base de datos. Este Excel. Em, Fíjense en que yo acá tengo, bueno, acá hicimos una base chica para los fines didácticos, digamos, nada más, pero yo puedo tener un montón de datos. En este caso, son mis proveedores que utiliza el enunciado, el quit y el domicilio de cada proveedor. Tengo 14 proveedores, entonces a esos 14 proveedores son a los que yo les voy a enviar esta nota que me están pidiendo. Para poder hacer la combinación de correspondencia, yo tengo que tener una base de donde voy a tomar la información. Y cuando voy a trabajar en la combinación de correspondencia, esa base tiene que estar cerrada. O sea, que ustedes bájenla y tengan ahí disponible para que me vayan siguiendo. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Una nota, que en este caso nos piden que abramos un documento de Word y que copiemos esta nota, o que la escribamos. La copiemos por una cuestión práctica para que no demoremos en eso. Marcamos Control C y Control V o pegar. Control V corta o pegar y ya tenemos la nota. Ustedes si quieren sacarle si quisieran sacarle el recuadro, fíjense en que acá está activado como que tiene recuadro, le podemos poner sin borde y ahí se lo saca todo el borde. Después que le vamos a poner la fecha de hoy, a esta fecha la podemos escribir y si no podríamos ver de poner directamente la fecha. La fecha está en... Esperen que lo encuentro, porque no me acuerdo. Acá. Entonces si ustedes quieren que cada vez que se abre este documento se cambie de fecha, entonces pueden directamente ir acá en el Word, poner insertar, donde está el texto, acá tenemos fecha y hora.
y ahí se abre un cuadro de diálogo donde le voy a poner el formato que le quiero dar a la fecha y hora. Por ejemplo, esta, la primera. Ustedes elijan el que quieran. Entonces, siempre que yo abra, acá se vino lo que estaba acá abajo. Siempre que yo abra esta hoja, me va a abrir con la fecha del día porque le puse una fórmula que es fecha de hoy. Si no, si quiero que quede siempre la misma fecha, no uso esta opción que yo acabo de usar y directamente escribo la fecha de hoy. Es lo mismo, digamos, depende de si ustedes quieren guardar como modelo y que cada vez que vayan a abrir un Word esté en la fecha disponible. Porque para hacer la correspondencia después la podemos convertir en PDF o algo, pero a los efectos de tenerla guardada como respaldo pueden tener y que tenga esta fecha, como ustedes prefieran. Y esta es la nota. ¿Yo qué le voy a decir? Bueno, Milagro S.A., Salta Capital, o la fecha de hoy. Señor proveedor, y acá va a ser el proveedor X, el quit y el domicilio. Nos dirigimos a ustedes a efectos de solicitarle la siguiente documentación para completar el alta de su legajo como proveedor de nuestra empresa. Constancia de inscripción, la tendremos que actualizar en ARCA, no AFIP. Constancia de inscripción de ingresos brutos, constancia de habilitación municipal, copia autenticada por la entidad o escribano del contrato, estatuto social actualizado de corresponder, última declaración jurada de impuesto a las ganancias e IVA o último pago de monotributo según corresponda. Esos son los requisitos que les pedimos a todos los proveedores por igual. La misma deberá ser remitida en el plazo de 5 días hábiles en la siguiente casilla de correo electrónico, proveedores@milagro.com.ar y firma el apoderado. Entonces, esta es una nota que nosotros podemos tener muchos proveedores en una empresa. Entonces, eh, si no conocemos esta herramienta, estaríamos haciendo nota por nota, cambiando el nombre, copiando, pegando el nombre, el quit, el domicilio o escribiéndolo. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es hacer una sola nota y nos va a generar el archivo para todos los destinatarios. ¿Cómo se hace esto? Ya que tenemos nuestro modelo de notas, empezamos con este menú correspondencia. Vamos a correspondencia. Miren, se pueden hacer sobres, etiquetas. Y yo prefiero hacerlo con el paso a paso. Entonces me va guiando mejor. El paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Y acá me voy a dejar cerrar esto, así podemos ir leyendo. Bien. ¿Qué me dice primero? Selecciona el tipo de documento. ¿En qué tipo de documento estás trabajando? ¿En una carta, en un mensaje de correo, en un sobre, en una etiqueta, en una lista de direcciones? En este caso estamos trabajando en una carta, o sea que dejamos carta. ¿Qué significa esto? Que va a enviar una carta a un grupo de personas. Puedes personalizar la carta para cada destinatario. O sea, no la va a enviar, la vamos a hacer en realidad. Podríamos llegar a enviarlas por correos también. Entonces, ese es el primer paso, decir en qué estamos trabajando. Em, Después vamos al siguiente paso, a iniciar el documento. Vamos acá, dice, selecciona el documento inicial. ¿Cómo deseas configurar las cartas? Vas a utilizar el documento actual, es decir, este en el que estamos en este momento. Vas a utilizar una plantilla, o sea, puede ser algún modelo, digamos, de nota de Word. Vas a utilizar un documento que ya tengas. Entonces ahí yo le digo qué voy a utilizar. Si voy a utilizar el documento actual, entonces obviamente es la carta y voy a empezar a trabajar sobre esa carta. Después, bueno, si uso una plantilla tendré que seleccionar cuál es y si uso un documento existente, eh, también tendré que seleccionar dónde está. En este caso, nosotros vamos a trabajar, acá si tengo un documento existente, me hace abrir el documento. Vamos a trabajar con esta nota. Para los chicos que se incorporaron recién, estamos con el ejercicio 5 del práctico 1 de Word, que se llama combinación de correspondencia. Es el segundo paso. Fíjense en que acá ya hicimos paso 2 de 6. Siguiente paso, seleccionar a quién le vamos a mandar esta carta. Entonces vamos acá al siguiente paso,
Y nos va guiando esto. Eso es lo que tiene bueno, que es muy, digamos, sencillo para hacer porque nos va guiando, nos va diciendo paso a paso. Seleccionar los destinatarios y tenemos opciones. O usamos una lista que ya existe, que en nuestro caso vamos a hacer eso, porque nosotros ya tenemos ese archivo de Excel que yo les dije que les acabo de mostrar con los proveedores, que tiene que estar cerrado a los efectos de hacer la combinación. O vamos a seleccionar, si queremos mandar mail, los contactos de Outlook, y acá nos da la opción de seleccionar. O vamos a escribir una lista nueva y me da la opción de, o sea, si yo no tengo una base, me da la opción de crearla. Lo ideal creo que es tenerla o la base, si es que eso vamos a hacer, o bueno, los contactos de Outlook. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una lista que ya tenemos, que es nuestro Excel. ¿Qué opción me da acá si yo pongo utilizar una lista? La opción que me da es em, examinar y buscar la lista. Entonces yo voy a ir a examinar y lo que voy a hacer es elegir la lista la lista que tenemos de los proveedores. Yo la tenía guardada acá en esta nómina de proveedores. El nombre es indistinto el que tenga, ustedes pongan el nombre que quieran poner, o sea, en este caso, digo, no para este caso, no para el práctico, sino para futuras combinaciones de correspondencia que puedan hacer. Elijo el Excel, abrir, y acá me dice que va a tomar esta tabla que se llama nómina, y lo que me dice es si la primera fila de datos contiene encabezado de columna. Si se acuerdan, em, el Excel que abrimos tenía los encabezados de columna, entonces yo le dejo tildado esto. Si el Excel que yo tengo no tiene el encabezado de columna, es decir, la columna no dice apellido y nombre, quit, domicilio, sino directamente están los datos, entonces tendría que destildar para que entienda que desde el primer registro es de donde me tiene que armar las cartas, si no va a tomar del segundo en adelante. En este caso sí tiene encabezado. Em, Después, aceptar. Y ahí se me abre el archivo que nosotros vimos en Excel y tengo distintas opciones. O sea, si ustedes se fijan y recuerdan el Excel que yo les mostré, es este, y acá tengo todos los proveedores. Ahora que tenía 15 proveedores, que llegaba hasta acá y eran 15 proveedores. Entonces, cuando yo veo esta lista, acá me da la opción de hacer otras cosas. Están todos tildados, si están todos tildados, me va a hacer la carta para todos. Si yo quisiera excluir a alguien, no sé, por ejemplo, quiero sacar a esta empresa Tecnicatura, entonces me va a hacer la lista, me va a hacer las cartas para todos menos para ellos. Y después acá un detalle, si ustedes se fijan acá al final, están tildados como vacíos y acá no hay datos de los proveedores. Entonces esto debe ser porque el archivo habrá tenido más información y le sacamos información y quedó como si fueran campos disponibles. No son tantos. Entonces yo lo que voy a hacer es sacarlos para que no nos genere cartas vacías. Y llegue hasta acá, hasta esa. Después, si yo quiero ordenarlas, por ejemplo, puedo ordenarlas. ¿Qué me hace? Me ordena de la A a la Z. Si no, va a tomar como está mi archivo y la primera va a ser Milicenda Adriana, creo que es. La segunda va a ser Tecnicatura. Si yo la ordeno de la A a la Z y ahí puedo elegir si lo ordeno de la A a la Z por apellido, nombre, o si ordeno por quit, o si ordeno por domicilio. Puedo hacer todas esas cosas, digamos, dentro de lo que es organizar mis cartas. Si quisiéramos, podríamos poner apellido, nombre, razón social, y si no, la dejamos como está. Como ustedes quieran hacerlo para el práctico, está bien. Lo importante es que les salga la combinación de correspondencia. También podrían filtrar.
filtrar algún dato, filtrar algún campo. No sé, por ejemplo, si tuviéramos una lista muy grande y solamente queremos mandarle a los quits que sean empresas, entonces quizás vieron que los quits de empresas comienzan con 30, los de personas humanas son con 20, con el 20 o el 27, pero con el 2, pero todos los que son de 30, 33 también son todos personas jurídicas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, mandar una nota solo a las personas jurídicas, quizás acá podría filtrar por quit y ponerle que sea mayor o igual a 30 y los ceros que correspondan para que tengan los 11 dígitos del quit. Todas esas cosas puedo hacer o puedo filtrar por nombre y apellido y mandarme solamente a los que comiencen con A, por ejemplo. Todo eso podría ser antes de decirle, toma toda la lista que yo tengo, toda la base de datos. Después también puedo buscar si hay duplicados. Entonces, si en esta lista yo tengo dos veces el mismo nombre, eh, me lo saca, me quita solamente, me deja uno solo. Entonces, para no mandar dos cartas a la misma persona, bueno, después validar direcciones, tiene como varios eh, funciones que podemos utilizar. Si no, va a tomar la lista así como la vieron, como yo les abrí el Excel, y entiende que la primera eh, fila son los nombres de las columnas. Entonces ponemos aceptar y ya está. Ya está, ya elegimos de dónde vamos a seleccionar. Y ahora el paso, ese fue el paso 3. El paso siguiente es escribir la carta. Para escribir la carta, dice, si aún no lo hiciste, escríbela ahora. Nosotros acá podríamos modificar algo para agregar la información de destinatario, que si yo tengo acá una hoja en blanco, acá puedo eh, escribir la carta. O sea, acá yo tengo la carta. Dice, para agregar la información de los destinatarios, que es lo que acabo de elegir, esa base que acabo de elegir, dice, haz clic en una ubicación del documento y después selecciona uno de los siguientes elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Haz clic en una ubicación del documento. Entonces, yo acá es donde quiero cambiar. Yo quiero que me haga una para cada cliente. Entonces, yo voy a hacer clic en esto y ahí voy a ir a más elementos y me salen los tres campos que tiene mi tabla. Entonces, ahí le voy a decir, acá poneme el apellido y nombre, insertar, cerrar. O sea, háganlo una sola vez porque si no, les va insertando varias veces. Acá, apellido, nombre, razón social. Si yo me vuelvo a parar ahí o si yo no me di cuenta, miren, si yo borro esto y voy a más elementos y le pongo apellido, estoy acá a insertar y después no me doy cuenta y sigo poniendo insertar, va a seguir insertando varias veces el nombre. Por eso es que les digo que ahí tiene que ser una sola vez. Entonces ahora borremos esto para que no nos confundamos. Me paro en un lugar del documento y voy a más elementos y pongo apellido y razón social, insertar, listo. Me paro a lo de quit, voy a más elementos de nuevo y elijo quit, insertar, cerrar. Me paro en domicilio, elijo más elementos y pongo domicilio, insertar, cerrar. Entonces, acá yo ya le indiqué que de la tabla me tome esos campos y lo vaya poniendo en cada uno de estos. Em, Esto que nosotros le pusimos acá entre comillas para que sepamos qué poner en cada lugar. Después ya vamos a ver que no es necesario que queden estas comillitas. O sea, acá lo que vamos a hacer es suprimir esta, no esa, ¿no? Porque esa es la que trae de ahí. Y le pondremos apellido, nombre, razón social. Y acá le pongamos dos puntos para que me traiga el apellido y nombre. Y le saquemos esta de acá, porque esta era para que ustedes vean cómo queda nada más. En el quit, para que las cartas no salgan con estos símbolos. Quit, dos puntos, y acá me va a traer el quit, domicilio,
dos puntos. Entonces, ahí me queda. Acá va a traer el apellido, acá va a traer el quit, acá va a traer el domicilio. Y ese es el paso 4. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profe. Gracias, Enrique. Bueno, gracias, Franco. Bien. Siguiente paso. Vista previa de las cartas. Esta es una vista previa. Fíjense en que, si ustedes recuerdan en el Excel, la primera era Milicenda Adriana. Entonces ya ahí me va mostrando que esto va a decir apellido, nombre, razón social. Yo acá le saqué los símbolos que tenía, dos puntos, y me trae Milicenda Adriana, me trae su quit y me trae su dirección. Y acá fíjense en que dice destinatario 1. Si yo voy recorriendo, destinatario 2, Tecnicatura S.A. Y ya me cambia el quit y me cambia el domicilio. Y así puedo pasar por todos los destinatarios. Si quiero buscar, en este caso creo que eran 14 o 15, tendría que llegar hasta EDESA, que es el último, son 14 destinatarios, no debería tener más. Si yo no hubiera borrado esos que estaban en blanco, hubiera hecho en blanco los otros. Si quisiera buscar uno para ver que esté o para, puedo con esto buscar un destinatario en la lista de destinatarios. Bien. Em, También podría eventualmente cambiar a la lista de destinatarios. Pero bueno, por ahora es esta. Entonces fíjense en que ahí yo voy recorriendo cada una de las cartas. Ya me queda mi carta lista. Y ahora completo la combinación. O sea, hasta acá tengo las cartas. Voy a completar la combinación. ¿Y qué me dice? Completa la combinación. La herramienta de combinar correspondencia está lista para generar las cartas. Para personalizarla, haga clic en editar cartas. Si queremos hacer algo, alguna edición. Si no, ya están listas y vamos a imprimir. Podemos imprimir todos, me van a salir todas las notas. Podemos hacer, qué sé yo, solamente la actual, podemos elegir de la página, desde la 1 hasta la nota 10, por ejemplo. En este caso le pongamos todo, aceptar. Y bueno, si ustedes tuvieran que imprimir estas notas, ya no se usa casi eso, pero imprimir, digamos, en papel, directamente pueden mandar a imprimir y van a salir las 14 notas. En este caso yo usamos el PDF, si yo quiero PDF, eh, aceptar y las guardamos. Por ejemplo, acá, la guardo acá en trabajo práctico 1, abrir, guardar, le pongamos combinación. No me acuerdo si les decía que le pongan algún nombre específico, responde. Y acá me guardo la combinación. Si yo la abro, tiene 14 hojas, fíjense. También eh, podemos guardar el Word, o se nos guarda el Word. Ustedes pueden subir cualquiera de los dos. Lo que sí les tengo que decir es que tengan la precaución. Acá yo puedo guardar directamente. Acá termina la combinación. O sea, son de esos 6 pasos hasta que yo llego a ver todas mis cartas. Acá ya veo y voy a un archivo, bueno, guardar como, y lo guardamos al Word. O el PDF que salió, como ustedes quieran, a los efectos del práctico.
Bueno, acá es que me guardo en una sola. Eh, entonces acá editar cartas individuales. Para imprimir y para guardar, acá yo guardé mal. Acá editar cartas individuales y ahí guardo todo. Ustedes pueden subirla o como PDF, que yo acabo de poner, como les mostré recién, imprimir todos, para los efectos del práctico necesitamos todo, y la imprimen como PDF y suben el PDF. O si no, acá editar cartas individuales, todos, aceptar, y ahí recién les crea las 14 páginas, perdón, yo recién les dije mal. Recién les crea las 14 hojas en Word y ahí guardo ese Word. Cualquiera de esas dos opciones está bien para la resolución del ejercicio. Pero tengan especial cuidado en que, en que se guarden las 14 hojas. Nos pasa mucho, creo que es uno de los prácticos de este ejercicio en particular, que por ahí tienen error, porque no sé qué es lo que pasa, que cuando van a subir el práctico, suben o una sola hoja, quizás como hice yo recién, para que vean lo que no tienen que hacer, o si no suben y no se ve nada, no está hecha la combinación. Entonces hay algo en los pasos que falla. Si vamos haciéndolo paso a paso, no deberíamos tener problema. No hagan como hice yo recién, que puse archivo, guardar como y guardé solo esta hojita. Para guardar el Word es acá, en editar, y para guardar el PDF es acá en imprimir, si es que tienen configurado el PDF. Eh, Cualquiera de los dos, pero tomen la precaución de antes de subir, ábranlo y vean que están las 14 hojas. Si no, va a estar mal. O sea, igual nosotros sí tenemos, cuando corregimos, la, digamos, si vemos que no está o que está mal, yo les mando, o Guillermo, un mensajito en la plataforma para que lo corrijan, porque si no, por ahí eso les resta punto, les resta nota, y como les digo, en esta materia, si ustedes suben los prácticos, pueden sacar re buena nota, solamente tienen que subir los prácticos y hacerlo. Entonces siempre tenemos esa, como esa flexibilidad de decirle eh, a ustedes, mira, acá en esta está mal este ejercicio, subilo bien o no está, o muchas veces pasa que uno suben el enunciado y no en la resolución. Entonces, en esas cosas, antes de corregir, antes de poner la nota, se los decimos, se los mandamos por mensaje a la plataforma. Pero ustedes tengan la precaución de cuando lo suban, fíjense en que estén las 14 hojas. Eh, Porque si no, muchos pasa que no suben, no sé en qué paso es que queda como trunco y no suben todo. Bueno, ahí termina la combinación. Veamos acá el práctico, creo que nos pedía que la hagamos paso a paso, que es lo que hicimos. Y después, este es el nombre que le tienen que poner, nota, proveedores, requisitos. Yo le puse combinación de correspondencias. De todas maneras, si no le ponen nota, proveedores, tampoco pasa nada. No es que le vamos a mermar puntos, pero mejor si dejamos como nos pide el práctico. Entonces, ese Word que yo guardé o ese PDF debería decir nota, proveedores, requisitos. ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, ¿de qué tal les parece esta herramienta? ¿La conocían? A ver si alguien me dice. ¿No está disponible la asistencia, Andrea? A ver, ya me fijo yo, no sé si estaba. A ver, veamos primero eso, porque ya se va a terminar la hora. Asistencia. Ah, nadie marcó, no pueden, ninguno puede marcar. No No se profe. puede marcar, profe, la asistencia. A ver, déjenme que, denme un segundito, ya vuelvo ya les voy a compartir, voy a ver, capaz que no está. Mm, Ahí me fijo para editar. 19 de agosto, 18 a 19, qué raro que no está grabar.
¿Podrían probar si pueden grabar? Me dicen ahora. A mí no me deja todavía, profe. Ajá. Porque hoy también me está pasando algo con la plataforma que no puedo eh, modificar. Quería ponerles visible el práctico 2 y no puedo. A ver si me deja a mí. Si no, yo ya voy a tomar nota de quiénes están y ver. Eh, a ver, por ejemplo, Pamela. A ver, Pamela, tantito. Voy a probar de marcarte. Me deja. Sí, ahí en este caso me dejó. Claro que no nos deje a ustedes, ¿verdad? Si no, nos tomamos un segundito y me van diciendo para que no tengamos problemas. Eh, marcado automático. Ah, sí, esto está desactivado. Les pido la última, por favor, fíjense en ahora si pueden. No Pamela, porque yo la acabo de marcar. Algún otro. Ahí yo pude marcar la asistencia, profe Cabral. ¿Sabes qué? Bueno, ahí me fijo que esté. Estaba desactivado el que pueda el alumno marcar su asistencia. No me pregunten por qué, porque yo no lo configuré, pero a ver. Entonces, perfecto, ahora ya veo un montón de cosas. Bueno, de todas maneras, si no, cualquier cosa ya vemos. eh, después les marco ya al final a los que quedan. Ya Bueno, se entonces puede. ahora, bueno, gracias, muchas gracias. Eh, vuelvo a compartir pantalla. Les vuelvo a preguntar si tienen alguna duda. No, pasamos a hacer una introducción del Excel y vamos a llegar hasta ahí. Y la próxima clase hacemos el práctico, o sea, tenemos dos clases para hacer el práctico de Excel. Pero como nos queda un tiempo, por lo menos tenemos que hacer una media hora más, unos 40 minutos más. Les explico un poco de la introducción y ya la otra clase hacemos el práctico eh, y la otra lo terminaremos si es que no terminamos la otra. Bueno, vamos a ver entonces. La introducción al Excel, a ver si ya está disponible, porque eso es lo que estaba teniendo problemas para poner disponible. Yo la subí acá, ahí sí creo que sí la pueden ver. Después la voy a cambiar de lugar porque no va ahí. Ya voy a hablar con Guillermo para hacer, porque esto va acá más abajo donde está Excel. Cualquier cosa, esta es la presentación que yo les voy a mostrar ahora para que si ustedes quieren verla, mirarla, después les quede. Eh, vamos a ver. Vamos a abrir un Excel en blanco, porque seguro vamos a ir trabajando con las dos. Bien. Primero que nada, esto va a ser introducción nada más, conceptos básicos, digamos, del Excel. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ustedes puedan, primero, conocer cuáles son las partes principales que tiene el Excel, eh,
que sepamos diferenciar qué es un libro, qué es una hoja, qué es una fila, qué es una columna, eh, cuál es una celda, cuáles son los rangos, que ya lo vamos a ver ahora en la presentación, que sepamos que podemos cargar texto, que podemos cargar números, que podemos hacer fórmulas, cómo hacemos una fórmula. Eso cómo hacemos una fórmula, por ahí acá la vamos a dejar planteada, pero lo vamos a ir viendo en cada uno de los prácticos. Y después, todas las funciones y las herramientas que nos brinda el Excel para poder facilitarnos nuestro trabajo, que tiene muchas fórmulas que nos parece, por lo menos nosotros elegimos las que nos parece que pueden ser útiles, digamos, para nuestra profesión, para la misma carrera, para nuestro estudio. Esas son las que más elegimos. Y después, bueno, como dijo el profe, si hay algo más que quieren saber, lo podemos ver y lo preparamos para mostrárselos. Bien, vamos con los conceptos introductorios. La hoja de cálculo. Nosotros como hoja de cálculo, así como el procesador de textos era Word y otros, como hojas de cálculo, hay distintas. Nosotros vemos Excel, pero están las de LibreOffice, están las de Google Sheets, y bueno, y distintas otras opciones para ver hojas de cálculo. Nosotros vamos a trabajar en este curso con el Excel. ¿Para qué son? Herramientas diseñadas para poder introducir datos o introducir información, para hacer cálculos, para poder manipular, para hacer análisis de datos. Em, ¿qué, qué es lo importante? Que digamos, todos los números y datos que nosotros podemos trabajar uno en Excel y todas las tareas que podemos hacer eso, van a reemplazar el uso de la calculadora, del lápiz, del papel, porque todo esto lo podemos hacer dentro del mismo archivo. También vamos a poder realizar gráficos comunes y gráficos que se llaman gráficos dinámicos, que también es una herramienta que se la vamos a mostrar, que a mí en particular me gusta mucho trabajarla, así como gráficos dinámicos. Le vamos a mostrar una herramienta que se llama tablas dinámicas, que nos facilita mucho el análisis. Obviamente hoy también, como dijo el profe, la guía nos ayuda un montón. De hecho, en mi práctico, uno de los ejercicios, el último, para que veamos el uso de la guía, nosotros le pedimos a la guía que nos ayude con un ejercicio. Entonces, uno de esos ejercicios está hecho con una ayuda, una sugerencia de la guía para que ustedes vean. Así como dijimos que debemos ser transparentes, nosotros queremos ser transparentes y mostrarles, bueno, para que ustedes vean el último ejercicio, le consultamos a la guía e hicimos uno para aplicar. El resto, obviamente, son eh, realizados por nosotros. Solo el último que vamos a ver que está hecho por la guía. Y bueno, y mejorado, ¿no? Porque en la guía siempre uno tiene que ver la información, tomarla y analizarla, no entregarla así directamente. Bueno, volviendo al Excel, entonces se incorporan capacidades para generar gráficos. Y permiten sobre todo automatizar tareas. Em, Si yo les pregunto, ¿ustedes para qué usan el Excel en su vida diaria, digamos, en su vida cotidiana? ¿Qué hacen? O en su vida universitaria, laboral. ¿Para qué lo usan al Excel? ¿O lo usan al Excel? Buenas tardes, profesora. Hola. Yo en particular lo uso mucho en mi trabajo Ujú. porque me ayuda a simplificar muchas tareas, Bien, perfecto. ¿Y usás sobre algunas todo funciones? para Sí, ahorrar tiempo con cálculos, claro, procesamiento de datos. Sí, algunas fórmulas, las algunas formas. Tablas dinámicas, sumatorias por ejemplo, totales de columnas. Muy poco, muy poco. Una función que se llama buscar B, que es para cruzar dos bases de datos. sí. Sí, la función buscar, sí. Ah, sí, esa para mí Sí, es esa maravilloso. sí. Me facilita un montón de cruce de información a mí. Bueno, sí, para eso, o sea, la idea es justamente
que nosotros aprendamos las principales herramientas para, como vos decías, para facilitar tareas, para disminuir tiempo, para automatizar tareas. Si nosotros tenemos una hoja que está bien diseñada, entonces puede hacer cálculos y los resultados de eso se van a ir modificando automáticamente. O sea, la idea de esto es de que nosotros pensemos cuando, siempre que queremos hacer un Excel, como que lo tenemos que, o alguna información en un Excel, pensar qué es lo que queremos hacer y diseñarlo de tal manera que nos facilite justamente nuestro trabajo. Es decir, si yo siempre voy a tener que hacer, por ejemplo, la misma fórmula, entonces ver que quede de alguna manera automática, o sea, y con los datos correctos. No sé, por ejemplo, les digo, si yo siempre voy a querer calcular el IVA al 21 o al 10,5, entonces en mi fórmula capaz que voy a tratar de que esa alícuota, ese 21, ese 10,5, no esté puesto en una celda y que yo tenga que escribir este dato por el 10,5, sino que esté como referenciada. Ya vamos a ver lo que son las referencias, cosa de que si un día cambia la alícuota del IVA, la cambio en esa celda y ya me trae automáticamente todos los datos. Igual todo esto lo vamos a ver. Entonces, eso es lo importante de hacer un buen diseño del Excel. Obviamente no es solo una calculadora, el Excel es para que vamos a hacer análisis también. O sea, es toda una herramienta para que organicemos información, para que automaticemos tareas, para que nos facilite la tarea y de ahí salgan resultados que podamos seguramente por ahí informar. Mucha de la información que se hace en una empresa, en una entidad para la gerencia, todo son informaciones que salen del mismo Excel, solo que, digamos, mejorado, diseñados para que quede visiblemente mejor al espectador, y digamos, a la persona a la que vamos a transmitir la información. Bueno, como les decía, nosotros vamos a trabajar el Excel, pero tenemos otras hojas de cálculo como el de LibreOffice, la de Google, que es la nube, que básicamente tiene las mismas funciones, por ahí algunos nombres pueden variar, sobre todo en el LibreOffice. Yo no me acostumbro, la verdad, sinceramente, todavía al LibreOffice, prefiero el Excel, pero se puede trabajar, digamos. Mis compañeros, yo trabajo en una entidad financiera, mis compañeros, muchos, yo pedí licencia de Excel, casi todos tenemos licencia, pero algunos usan LibreOffice y no tienen ningún problema. Depende, digamos, el gusto de cada uno. Bueno, después, bueno, una planilla de cálculo, ahora la vamos a ver en la planilla de cálculo, es una tabla que tiene columnas, que tiene filas y la unión de ambas es una celda. O sea, esto puede ser como muy introductorio, pero es para que todos conozcamos, digamos, cómo está formada la hoja de Excel. Entonces, las columnas se identifican con letras, las filas con número y la unión de las dos es una celda. Para que lo veamos en el Excel, estas son las columnas identificadas con las letras, estas son las filas identificadas con números y la unión de ambas es una celda. ¿Qué puedo hacer en la celda? ¿Qué información puedo o qué datos puedo agregar en una celda? Como dice acá la presentación, podemos agregar textos, valores, números, fechas, horas, fórmulas también para calcular valores. Las fórmulas, cuando yo quiero ingresar una fórmula, la fórmula siempre se ingresa este, con un signo igual. Eh, funciones matemáticas, y tenemos distintos tipos de funciones que nos brinda el mismo Excel. O sea, yo puedo en el Excel escribir texto. Yo, por ejemplo, escribo acá en la celda A2 mi nombre, puedo escribir números, puedo poner fórmulas. No sé, por ejemplo, acá puse el 2026 y acá puse 2027, por ejemplo, y puedo poner una fórmula. Una fórmula empieza con un igual y muchas veces con un más también. Más o igual y hago una fórmula. No sé, por ejemplo, este dato que es un número más este dato que es otro número.
y eso me va a dar una fórmula. Para hacer esa fórmula, estos datos tiene que entenderse que son números. Bueno, acá dice general. También me suma si es general. Y bueno, si no los puedo poner como números, ya puedo configurar cómo son esos datos que voy a tomar. Y después también puedo insertar fórmulas desde acá, desde el menú de fórmulas. Insertar una función. Y después tengo dentro de ese menú también distintos. Claro. Ah, usted, perdón, Ángeles, no había visto, la usás para calcular Vanity, perfecto, sí. Sí, sí, para eso también. Bueno, eso Vanity, eh, si ustedes no conocen la fórmula, las tienen dentro de estos tipos de funciones. Acá tenemos las más utilizadas eh, y está el autosuma, que es el que más usamos. El autosuma sería que me suma todos los datos de donde me posiciono hacia arriba o hacia el costado. Por ejemplo, si yo acá pongo estos datos y pongo autosuma, me suma lo que entiende que son números para mí. Si yo pongo una autosuma acá, me va a sumar todo lo que considere que son números hacia la izquierda. Em, después, ¿qué más? Bueno, el ingreso de datos es como yo le acabo de mostrar. eh, Son tres pasos. Me voy a posicionar en la celda donde yo quiero ingresar el dato. Voy a tipear los datos, que es lo que yo acabo de hacer, y voy a presionar Enter para que la celda quede con la información que le ingresé. Eh, los principales tipos de datos que reconoce la planilla de cálculo son texto, por ejemplo, mi nombre que acabo de escribir, valores como número, fechas, hora, con estos símbolos, el más o el menos también, y fórmulas y funciones. Fórmulas específicas prediseñadas eh, y que tienen que comenzar con el signo igual. Y como les digo, a veces puede comenzar con el signo más también. Esos son los datos que puedo incorporar. Bueno, después acá tengo todo lo que forma la hoja de Excel. Eh, Toda esta parte que está acá arriba, tenemos, estas son las cintas de opciones, las distintas opciones. Tenemos una barra de acceso rápido y la barra de título. Estas son las distintas opciones. Acá tenemos la barra de título. Acá tenemos esta barra de elementos rápidos. Esta barra de elementos rápidos yo la puedo configurar. Fíjense que yo acá lo que tengo configurado es el pegar valor, que por ahí lo utilizo. Entonces, no tengo que ir a el pegar, por ejemplo, en esta fórmula. Esta es una fórmula. Si yo quiero que esta fórmula quede como un valor, no como una fórmula, yo tengo que copiarla y la quiero pegar como un valor. Voy acá a pegar valores, pegar el valor. Entonces ahí fíjense, deja de ser una fórmula y pasa a ser un número, que es el resultado de esa suma. Entonces yo como uso mucho este icono, el de pegar valores, esta función uso mucho, entonces directamente yo ya configuro mi barra de herramientas rápida acá. Entonces ya sé que tengo que hago copiar, pegar, o sea, no tengo que venir a abrir acá y buscar el pegar valor. Bueno, si se manejan con los atajos de teclado, también, digamos, lo pueden hacer rápido, depende cómo se manejen cada uno. Esta barra de acá de acceso rápido pueden configurarla acá en opciones y esta barra de acceso rápido y ustedes van eligiendo todo. Acá tenemos todos los comandos disponibles, digamos, del Excel. Lo eligen. Por ejemplo, si yo quisiera poner el guardar como, lo elijo, con doble clic se pasa y pongo aceptar y ya me aparece este guardar como acá también. Entonces ahí yo elijo por ahí los comandos que más usamos. ¿Ven?
Entonces después tenemos todas nuestras opciones, toda la cinta de opciones. Eh, Acá tenemos las barras de fórmulas. eh, y vamos a seguir viendo acá. Tenemos el cuadro de nombres, los encabezados de las columnas, bueno, la barra de fórmulas que le mostraba recién. Este es el cuadro de nombre, este es la barra de fórmulas. Esta fórmula yo puedo o mirar en la barra de fórmulas qué fórmula está haciendo o si en la celda hay una fórmula. Por ejemplo, en esta celda ustedes fíjense en que tiene 2026, no tiene fórmula, pero tiene la información. Y en esta tiene una fórmula. O sea que acá me va mostrando que tiene esa celda. Este es el nombre de la celda, que es en este caso la columna A y la fila 5, A5. Después en este botoncito, que es como un triángulo para abajo, si yo hago clic ahí, selecciono toda la hoja. Después, bueno, acá tengo las barras de desplazamiento, esta vertical, la horizontal, eh, cada una de las celdas. Estos son hojas del libro. eh, un libro puede tener varias hojas, si ustedes quieren agregarle otras hojas con este signo más le pueden ir agregando, o si no, con el botón derecho, insertar, y pueden insertar una hoja de cálculo, le van agregando hojas de cálculo. Cada una de estas hojas podemos ir modificándole el nombre y también se pueden eliminar. Si yo quiero eliminar una hoja que creé por equivocación o que no me sirve, con el más la agrego y para eliminarla puedo con el botón derecho eliminarla. Si la eliminé, no hay manera de recuperarla. Por las dudas les aviso. Este, si tienen, me ha pasado alguna vez de tener varios archivos y eliminé una hoja, no la puedo recuperar. No podés volver atrás con eso. Así que hay que tener cuidado. Bien. También si yo, por ejemplo, tengo, eh, por ejemplo, información en todas estas hojas, en todas estas celdas, perdón, y por ahí quiero eliminar alguna fila entera o una celda, si quiero eliminar una fila entera, directamente me posiciono en el nombre de la fila, botón derecho, eliminar, o si no, eliminar desde acá, desde el menú, una cinta de opciones de inicio, y ahí tengo eliminar. Y ahí puedo eliminar la fila o puedo eliminar solo la celda. Depende de lo que quiera eliminar. Le pongo celda o le pongo fila. Bueno, acá me va a borrar el 4, pero puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Si yo selecciono todos estos datos, esto es un rango de celdas. Este rango de celda que está seleccionado, para leerlo, cómo se lee, porque a veces en los prácticos le ponemos complete en el rango de celdas de tal celda, tal celda. Esto cómo se lee sería el rango de la celda A3. Fíjense en que la primera A3 hasta la celda B5. Ese es el rango de celda. Muchas veces en los prácticos le ponemos así. Después, ¿qué más? Bueno, la barra de etiquetas, la barra de estado, eh, la etiqueta de cada hoja, el zoom, todo eso es lo que está acá, el zoom. Ya va a depender del gusto de cada uno cómo mirarlo. Podemos aumentar o disminuir el zoom a la hoja. Acá tenemos esta barra, es bastante útil, por lo menos para mí, para por ahí hacer promedio, sumar. Fíjense, si yo marco estos tres ítems, estas tres celdas, acá me suma, acá me recuenta, son tres, y me hace un promedio. Esto yo lo puedo definir parándome en la barra con el clic derecho, y ahí todo lo que está tildado es lo que va a hacer. Por ejemplo, si yo no quiero que recuente, lo puedo destildar y ya no me va a recontar. Entonces me voy a parar y voy a tener promedio y suma. Si quiero que vuelva a recontar, le pongo. Si quiero que me diga cuál es el máximo,
También puedo poner y me va a agregar que el máximo es 3. Entonces, todas esas son configuraciones que yo les puedo agregar a esta barra, me paro sobre la barra y voy haciendo clic en lo que quiero que se vea. Es la barra, esta. Bien, después, ¿qué más? Bueno, después dentro del Excel tenemos todas las cintas de opciones, esa la vamos a ir viendo con el práctico, la de inicio, la de insertar, que es todo lo que puedo insertar, gráficos, tablas, algunos tipos de datos, cosas que vienen de, por ahí de fuentes externas. Acá puedo hacer segmentación de datos, hipervínculos, o sea, hacer referencia a páginas o algún vínculo de otro archivo. Puedo insertar texto, símbolos, bueno, todo lo que se puede insertar. Después el trazo es más para vamos a ver acá en la materia, más para hacer puntual de herramientas de dibujo. Eh, el diseño de páginas sí lo vamos a ver. Acá tenemos todo lo que es configuración de las fuentes, de la configuración de cómo es la página, la orientación, el área de impresión. Después tenemos, este, bueno, si queremos ver las líneas de división, si queremos ver los encabezados, todo podemos ir configurando cómo vamos a organizar la información, si la queremos tener adelante, atrás. Después en la cinta de opciones todo el tema de fórmulas. Esto es para insertar una función desde cero. Acá yo voy a elegir qué función, las puedo buscar. Tengo para buscar y si no tengo para mostrar todas las funciones y si no acá tengo clasificadas matemáticas, fecha y hora. Bueno, depende que quiera buscar, cómo lo quiera buscar. E inclusive tienen ayudas para aceptar. Lo bueno que tiene en Excel es que vos elegís una fórmula, por ejemplo esta, aceptar y te va guiando cómo la vas a hacer a la fórmula. Eh, y después tienen las que más se usan. Pues esto no lo usamos casi, de Find no lo vamos a ver. Después esto para trabajar con fórmulas, esto se usa mucho cuando hacemos auditoría o cuando por lo menos nosotros lo usamos en el trabajo y lo usa mucho nuestra auditoría en realidad, para ver de dónde vienen las fórmulas. Por ejemplo, si yo acá hago una fórmula que es igual a este dato, esta celda más esta celda, y me paro ahí y quiero ver dependientes, no tiene, pero precedentes sí. O sea, ¿qué son los precedentes? Justamente acá dice, muestra flechas que indican las celdas que afectan el valor de esa celda. Entonces me está mostrando las dos celdas que están afectando el valor de esta celda. ¿Por qué? Porque esta fórmula es la celda A3 más la celda A4. Si yo no quiero que se vean las flechas, pongo quitar flechas. Pero a veces uno dice, ay, ¿de dónde viene esta fórmula? Entonces, por ahí es práctico, pones precedente y vas a ver de dónde viene la fórmula. Y si la fórmula viene de otro libro, también te permite mostrarla y puedes hacer clic y vas directamente a ese libro. Y por ejemplo, si me rastrear despendiente y ahí me dice que esta celda está vinculada a una fórmula que es esta. Después pongo quitar flechas. Eso es por ahí auditoría de fórmulas. Bueno, después así tenemos toda la de datos. La de datos, esto es lo que yo más uso acá es, bueno, el ordenar, que también lo vamos a ver. Eh, Esto es para obtener datos de afuera o digamos, de nuestro disco también, para actualizar información. Y acá, que es lo que más se utiliza, y se usa mucho cuando tenemos base de datos, si queremos hacer filtros en una hoja de Excel, ya también lo vamos a ver con los prácticos. Herramientas de datos, por ejemplo, esto que se usa un montón, por lo menos para impuestos, cuando tenemos que abrir los TXT y, y queremos abrir para controlar algo, queremos abrir un TXT, entonces le ponemos un texto en columna y lo vamos separando según cómo es el formato del texto.
Y acá tenemos distintas herramientas también para analizar los datos. Acá tenemos análisis de datos, análisis de hipótesis, por ejemplo, buscar objetivos, esto lo van a ver con el profe, buscar objetivos está muy bueno, administrar escenarios, bueno, tiene un montón de funcionalidades del Excel que no conocemos también, o sea, un montón que hay que vamos a tratar de ver y un montón que bueno, no es objeto de este curso y un montón que yo tampoco las conozco, obviamente. Tenemos todo el tema de revisar la ortografía, revisar sinónimos, proteger las hojas con alguna clave, proteger el libro, bueno, distintas formas. La vista, como voy a ver si quiero ver normal, si quiero ver el salto de página, acá está seleccionado uno o dos, bueno, en este caso es una sola, pero si tuviéramos un archivo grande, vamos a ir viendo todos los saltos de páginas. Después eh, tenemos el zoom, eh, abrir una nueva ventana, inmovilizar, esto lo vamos a ver en este práctico en el 2. Macro lo van a ver con el profe también en un práctico. Automatizar, esto no lo vamos a ver en el curso. Programador tampoco. Bueno, programador algo cuando hagan macros. Y después ayuda de la ayuda del Word, digamos. Bueno, eso es básicamente cómo está formada la hoja, digamos, del Word. Después sigamos acá con la presentación. Algunas cosas que queremos que tengan en cuenta. Una de las cosas que tenemos que evitar es ingresar en una misma celda números y fórmulas. Por ejemplo, esto que dice acá, A1 más A2 por 5. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo A1 100, A2 200. Y después quiero poner una fórmula que sea, abro un paréntesis porque ahí decía A1 más A2, cierro paréntesis, por, y ahí decía 5. ¿Me va a calcular la fórmula? Sí, me la va a calcular. O sea, son A1 más A2, 300 por 5, 1500. Pero para que, como hablábamos al principio, para que tengamos una hoja de Excel bien diseñada y que nos pueda servir para que si después tenemos que hacer cambios y no tengamos que estar cambiando cada celda, cada fórmula, es mejor que no esté hecha de esa manera, que no escribamos fórmulas y datos. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Que en vez de poner este por 5 acá, yo tenga una celda donde diga, no sé, el número que voy a multiplicar o como les decía, la alícuota del IVA, no sé, en algún lado que esté ese 5. Entonces, ¿qué hago yo? A1 más A2 por, y voy a esa celda. Entonces, así hago fórmulas solamente, no mezclo fórmulas y datos. En algunos casos lo vamos a tener que hacer, pero lo ideal es que no se mezclen fórmulas con números, con datos, sino que sea toda una fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Si el día de mañana esto no lo tengo que multiplicar por 5, sino por 10, yo no voy a tener que ir a tocar la fórmula, sino directamente cambiar. Acá es una sola formulita, pero podemos tener un montón de cosas, un montón de datos. Si yo acá tengo una planilla que tiene, no sé, 1000 registros y a todo lo voy a tener que cambiar en vez de por 5 por 10, seguramente me va a llevar mucho tiempo que tener vinculada a alguna celda. Eso se refiere cuando habla esto la presentación. Lo correcto sería sumar la celda A1 a la celda 2 y colocar el 5, como le hicimos recién, en una celda distinta. Entonces los datos a cambiar se deben ingresar en celdas separadas. Después, otra cosa importante es lo que yo les decía hace rato. Siempre empecemos cuando queremos hacer un Excel con una idea en mente. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué información me piden? Tenemos que ver si tenemos que poner alguna protección a nuestras hojas, eh, tener cuidado qué datos voy a poner, de no borrar, de no pisar los datos. Eh, si nosotros nos ordenamos,
obviamente vamos a cometer muchos menos errores, vamos a reciclar tareas, vamos a automatizar tareas y después vamos a poder hacer modificaciones que no signifique tener que ir haciendo un trabajo de uno por uno modificar. Si yo tengo algo bien diseñado, entonces me va a facilitar la tarea. Em, Otra cosa importantísimo, empezamos a usar una hoja de cálculo, un proyecto decimos acá, pero si empezamos una hoja, le ponemos un nombre y la grabamos. ¿Por qué? Porque capaz que trabajamos un montón y se cortó la luz, o no sé, se me apagó la compu, eh, y perdimos la info. Entonces, importantísimo es ponerle un nombre. Esto es como en el Word, archivo, guardar como, lo guardan ustedes. eh, bueno, acá le pongamos, por ejemplo, ejemplos de clase. Entonces, yo ya tengo guardada mi hoja de Excel, no voy a correr el riesgo de perder los datos, pero también tengo que tener la precaución de guardarlos a los datos. O sea, si yo le pongo el nombre y no tengo, y no tomo la precaución de ir guardando el documento, también los voy a perder. Entonces acá también tenemos la opción de, yo tengo un icono acá de guardar, pero también podemos tener la opción de que guarde cada 10 minutos, ¿se acuerda? Como en el Word. Esto estaba en guardar. Y acá, guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos me va guardando, aunque yo no ponga, no presione sobre el icono guardar. Eso también es importante. Bueno, también, si nosotros abrimos un archivo y queremos guardar la versión anterior y hacer otra nueva, entonces le vamos a tener que guardar como y cambiarle el nombre. ¿Esto qué significa? Yo acá puedo poner guardar, guardar miles de veces, o guardar desde acá también, y se va a guardar siempre en este archivo que se llama ejemplo de clase. Si yo quisiera hacer otro archivo de este, es archivo, guardar como, ejemplos de clase, por ejemplo, guión bajo uno, y ahí guardo otro archivo. Ese es para guardar otro archivo, el archivo guardar como. Después, ¿qué más? Bueno, esto último es lo que yo les estaba diciendo. Por ahí si se me apaga la computadora, la notebook, se corta la luz o algo, lo que yo voy haciendo queda en la memoria RAM, que es una memoria transitoria, o sea que después si hay alguna falla, la perdemos. Entonces por eso es importante todo esto de guardar. Después, ¿qué podemos hacer con una planilla de cálculo? Resolver prácticamente cualquier problema que implique cálculo, ¿no? No cualquier problema. Cálculos matemáticos, estadísticos, financieros, lógicos. Em, construir, construir gráficos sobre datos que yo ingrese o datos que calcule. Puedo hacer filtros, o sea, seleccionar determinadas filas, determinadas columnas, con determinados criterios. eh, ejecutar funciones básicas de base de datos, administrar escenarios, realizar simulaciones, búsqueda de objetivos, que es lo que yo decía que vamos a hacer en algunos de los prácticos. Creo que con Guillermo en C, construir tablas y gráficos dinámicos, eso sí lo van a ver conmigo y con él también. Y desarrollar aplicaciones mediante un lenguaje de macro comando, que son los macros. Em, la configuración de la página, bueno, esto ya les mostré un poco, que es lo que estaba acá en la configuración de la página. Esto está dentro de configurar página, acá en diseño de página. Em, es lo mismo que en el Word. Vieron que si ustedes
ven que tiene esta flecha para abajo, es porque tienen más opciones, pueden abrir ahí y elegir otras opciones. Em, los márgenes también se pueden configurar. Y tenemos encabezado y pie de página, que acá son un poco distintos a los del Word. Estos encabezado y pie de página, todo esto lo vamos a hacer en el práctico. Está dentro de configurar y acá se puede, se pueden hacer, inclusive ver, poner en qué parte de la hoja queremos que estén. Fíjense que estoy acá en el encabezado. Esto sí es distinto un poco al Word. Pueden elegir directamente qué sección quieren que esté el encabezado. Y bueno, también tiene los iconos rápidos para poner determinada información. Con esto también lo mismo para el pie de página. Con esto también vamos a trabajar en el práctico después. ¿Y qué más tenemos acá? Seguimos con la configuración. Esto también vamos a usar en la configuración. Muchas veces nosotros tenemos un informe que es largo, que ocupa más de una hoja. Entonces, si queremos, por ejemplo, imprimir y mandar, muchas veces pasa que en la primera hoja tenemos todos los títulos muy bonitos, en la segunda tenemos información, no sabemos de qué son los títulos. Entonces, una de las opciones que usamos para eso es estas, de imprimir títulos. Entonces está bueno porque esto hace que en todas las hojas yo pueda imprimir los títulos y entonces la información queda mucho más prolija. Después vamos a las fórmulas. Fórmulas, algo ya les había mostrado recién. Yo en las fórmulas, esto es una operación matemática sobre direcciones. ¿Esto qué significa acá? ¿Qué le estamos diciendo? Si yo me paro en la columna C, 3 sería esta, es la C3, la C4, C5, C6, C7. Lo que le estoy diciendo es que se ubique en esas direcciones y me sume la información que está ahí. Eso es lo que hacen las fórmulas estas. Eh, si nosotros copiamos estas fórmulas a a otra parte, hace lo mismo. Suma, ya no la C, sino suma, digamos, la celda donde copié. O sea, yo copié las fórmulas, copié direcciones, o sea, pasé de ser C a F, a la columna F. Entonces, en la fórmula, ¿qué le digo? Sumar la tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima celda arriba donde está la fórmula. Esto se llama referencias relativas, o sea, se adapta a donde yo copio. Para que lo veamos acá en el Excel, y yo acá pongo 100, 200, 300, 400, 500, y a la fórmula le digo, como estaba en el ejemplo, sumar la celda C2 más C3 más C4 más C5 más C6, me hace la fórmula esta. Entonces me suma todo lo que está direccionado desde donde estoy parada hacia arriba, que es lo que le estoy indicando. Yo le indico que es el. Si yo a esto lo copio, o sea, lo desplazo, no lo desplazo, lo copio y lo pego en otra columna, me va a hacer lo mismo, pero ya no sobre C, sino sobre G. Es como que va cambiando la dirección en donde donde voy a hacer la fórmula. Si yo a esto le pongo otro valor, obviamente me va a cambiar el importe. Pero acá ya no tiene que ver con C, sino con G. Esto se llama referencias relativas, porque es relativa a la columna donde estoy haciendo la información, donde estoy haciendo la fórmula. Esto vemos mucho y vemos también referencias absolutas. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma fórmula que hicimos recién no se adapta al destino? Vieron que recién copiamos a la columna F, a la columna G, se adapta a la columna G, la misma fórmula. Pero si no se adapta, porque yo pido que solamente tome C y solamente C, no que se adapte, eso se llama referencias absolutas, o sea, no se adapta cuando son copiadas.
¿Cómo se hacen esas referencias absolutas? Fíjense en que acá que cambia. Que antes decía más C3, C4, C5, C6, C7. Y ahora tiene un signo pesos antes de la columna y antes de la fila. Entonces, cuando yo le agrego un signo pesos antes de la columna o antes de la fila o en ambas, como en este caso, ahí se convierte en una referencia absoluta. ¿Qué significa eso? Que no me va a cambiar cuando yo cambio de dirección, sino va a tomar siempre esa referencia. Esa referencia porque yo como que de alguna manera fijé esa fórmula para que vaya a tomar solamente en esos campos. Entonces, en esta fórmula nuestra, acá, si yo a esta fórmula, con F2, si ustedes se posicionan ahí, con F2 pueden ver, les muestra la fórmula. En este caso, acá son referencias relativas. Si yo quiero convertirla en absoluto, tiene que tener un signo pesos antes de la columna, ahí hace absoluta las columnas, o sea, siempre va a tomar la columna C. Y si yo quiero que siempre tome la columna C, o sea, la celda C2, entonces tengo que hacer absoluta las dos, la columna y la fila. Entonces ahí siempre va a tomar C2. No importa a dónde yo me lleve la fórmula, siempre va a venir a tomar C2, agregándole signos pesos. Eso se puede hacer manual, que es por ahí un poco más engorroso, sino automático. Miren, yo me paro acá en C3 y aprieto F4 y se ponen absolutas la columna y la fila. Y vuelvo a presionar F4, fíjense en que el signo peso está antes de del 3. Entonces siempre va a tomar la fila 3, pero así me va a ir cambiando de columna. Si yo cambio la fórmula, si yo desplazo la fórmula, si yo copio la fórmula. Y si vuelvo a hacer otro F4, hace al revés. Toma como fija la columna C y como variable la celda, la fila 3. Entonces, dependerá en muchas fórmulas. A veces, si usamos las referencias absolutas eh, de toda la celda, o vamos haciendo esto, o columnas o filas. Igual ya lo vamos a practicar, no se asuste. Si vuelvo a poner F4, vuelve a la normalidad y ahí lo dejo como absoluto. F4 para dejarlo F4, F4. Entonces yo acá, ¿qué pasa? ¿Está haciendo lo mismo que vimos hace rato? Sí, pero ahora está referido solo a esas celdas, no va a tomar otra cosa. Entonces, si yo esto lo desplazo para acá, fíjense que me toma eso, la fórmula. Por más que yo desplace todos los números, mi fórmula hace referencia solo a eso. O sea que ya no es como hace rato que la fórmula me tomaba lo que estaba acá arriba, porque yo como que esto que es referencia absoluta, yo fijo la celda para que solamente tome eso. Entonces, si yo acá hago un cambio, me cambia tanto esta fórmula como esta fórmula, porque está referenciado a eso. No cambia nada, o sea, acá. No me toman estos campos. Fíjense, si yo cambio acá, no me cambia ninguna fórmula porque la referencia está hecha con. Em, entonces, esas son las referencias absolutas. Como les digo, puede ser que sea absoluta o puede ser que solamente tomen las columnas o solamente tomen las filas. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, igual ya lo vamos a practicar. Veamos un poquito más a ver cuánto nos queda de esta presentación. Bueno, después los operadores matemáticos que vamos a usar para usar fórmulas van a ser los paréntesis, eh, el porcentaje, a veces utilizaremos, potencia, eso creo que casi no lo utilizamos. Multiplicación, división, suma, resta, esos van a ser en general los operadores que vamos a usar. Em, para introducir una fórmula, como les dije, del signo igual, y a veces puede ser el signo más, depende cómo estemos acostumbrados, pero digamos, para seguridad el igual.
Después, esto es lo que les estaba mostrando recién, las referencias de celdas relativas y absolutas, que es lo que recién le mostraba. Eh, ¿Qué pasa? Las hojas de las planillas de cálculo cambian las fórmulas cuando las copiamos, que es lo que acabamos de ver, y cuando hace referencia a su posición relativa que ocupan las filas y las columnas. Las referencias relativas se utilizan cuando se copian fórmulas que no hacen referencia a un valor fijo. Si yo quiero que sea un valor fijo, como recién que quería que se fije C2, C3, C4, tengo que hacerlas absolutas a las referencias. Si no, siempre que se copie la fórmula, se va a copiar a las celdas, va a cambiar, digamos, las celdas. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Cuando yo no quiero que las celdas se cambien cuando las copio, es cuando hago absoluta la posición. Entonces, le digo siempre tomame esta posición. Eso se usa mucho cuando manejamos, por ejemplo, para el IVA, para calcular porcentajes, para calcular, qué sé yo, por ahí una comisión. Si yo digo siempre, tomame esta celda, no sé, por ejemplo, la celda de alícuota de IVA de 21, entonces siempre toma ahí, hago referencia a esta celda. Después, eh, ¿cómo edito el contenido de una celda? Puedo poner F2, que es lo que yo les mostraba recién, o puedo seleccionar con el mouse la barra de fórmula o hacer doble clic en la celda. Si yo quiero cambiar esta celda con F2, directamente me posiciona para cambiarla, o acá en la barra de fórmula puedo ir y cambiar, o si no hago doble clic y se pone ya el cursor para que yo cambie. Esas son las formas de editarla. Y si quiero borrarla, suprimo. Como importante que a veces puede pasar es no usar la barra espaciadora para borrar el contenido de la celda, porque lo que estamos haciendo es agregándole caracteres. Es decir, si yo me paro acá y quiero poner, y, y pongo la barra espaciadora, lo que voy haciendo es agregarle caracteres, no es que esté borrando mi celda. ¿Vieron que ahí ya no me toma la fórmula? ¿Por qué? Porque yo acá le agregué caracteres, porque hice eso con la barra espaciadora. Y yo acá le vuelvo a poner un número, entonces ahí ya me toma. Pero si yo acá para borrarla hago espacio, 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 lo que estoy haciendo es crearle caracteres y ya no me toma como foto. Eh, bueno, esto es un poco lo que habíamos visto. Esta celda que dice más A2, o sea, me está tomando la celda A2, es una fórmula de direcciones relativas. Esta es de direcciones absolutas, o sea, se va a tomar siempre la A2, tiene el signo peso antes de la columna y antes de la fila. Esta es una fórmula con columna relativa, porque no tiene el signo peso, o sea que la columna, cuando yo desplace la fórmula, sí va a variar, pero no va a variar la fila porque la fila es absoluta. Y en cambio esta fórmula, vista de esta manera, tiene una columna absoluta, o sea, yo cuando desplace la fórmula siempre va a tomar la columna A, pero la fila relativa, o sea, va a ir cambiando de fila. Todas esas son útiles para hacer fórmulas, que ya la vamos a ver también en las prácticas. El signo peso es para cambiar el tipo de referencia de una celda, se recomienda insertarlo con F4, que es lo que yo le estaba mostrando. Eh, bueno, y esto tiene mucho que ver cuando copiamos, para copiar, digamos, las fórmulas, qué tipo de referencia necesitamos. Y después nos quedan las funciones, y después ya pasamos a practicar. Pero hoy no vamos a practicar porque ya se nos va a quitar. La función en Excel es una fórmula como ya especial, no es hacer solamente suma, resta. Está como que ya está definida, está programada, la podemos ir a buscar dentro del icono dentro de la barra de funciones, de fórmulas, funciones, y se escribe luego de un signo igual. Si yo sé la fórmula, la puedo escribir, y si no la sé, la puedo buscar.
tienen una determinada estructura para que pueda dar el resultado que necesitamos, eh, tienen argumentos y los argumentos se separan por punto y coma. ¿Cuáles son las funciones en Excel? Están agrupadas por categoría, que son las que vimos acá. Acá en fórmula tenemos estas, que son las que se usan más, pero si no, insertamos una función, por ejemplo, esta que yo les había mostrado antes, que ya son fórmulas como que son como dice, eh, están como predefinidas, digamos, ¿no? Y tienen cada uno un argumento. Por ejemplo, en esta, una fecha inicial, yo voy a tener que poner o ir a seleccionar una fecha inicial, una fecha final, y esto que dice vacaciones. Bueno, esta fórmula, por ejemplo, muestra desde una fecha inicial a una fecha final cuántos días hay laborales, y se llama días.lab. Entonces, y son argumentos, cada uno digamos, de los componentes de la fórmula se llaman argumentos, van separados por punto y coma, acá no lo vemos que van separados por punto y coma, pero cuando se arma la fórmula van separados por punto y coma. Los argumentos que están con negrita cuando uno inserta una fórmula son obligatorios. Si yo no pongo esos, no va a funcionar. En cambio, el que está como en gris, ese no es obligatorio. Por ejemplo, le pongo la fecha 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026. Supongamos que esa es mi fecha de inicio, esta es mi fecha de fin, y le ponemos 2 días de vacaciones, no sé, por decirle el trigo del milagro, o algún día de vacaciones si queremos poner. De días laborales entre dos fechas. O sea, lo que tiene bueno el Excel es que las fórmulas nos van ayudando con los argumentos y nos van indicando qué es cada cosa. Y nos van diciendo qué nos va a devolver. Porque si yo le pongo fecha inicial, que es obligatoria, después voy a elegir una fecha final, esos dos son los argumentos obligatorios. ¿Qué me dice? Que en todo el año tengo 271 días que son laborales. Hasta ahí me cuenta lo que es laboral, nada. Aceptar. Ahora, si yo, por ejemplo, fíjense en que ahí se ve que están separados por punto y coma. Yo le puse F2, el primer argumento, punto y coma, el segundo argumento. Si yo quiero agregarle, por ejemplo, que no me tome en cuenta los días de vacaciones, supongamos que el 13 de septiembre son vacaciones, entonces puedo seleccionar eso, puedo seleccionar un rango, entonces ahí vamos a ver, y me sigue mostrando los mismos días laborales. A ver, pongamos un rango para que se note más. A ver si ponemos, por ejemplo, varios días. Esto igual es lo más de los prácticos, pero era como para que vean alguna forma. Acá yo le puedo decir que son estos días, que los estoy tomando como laboral. Bueno, ahí qué pasa. Yo cuando puse el 13 de septiembre solito, no me cambió. ¿Por qué no me cambió? Fíjense en que ahora acá me está devolviendo un resultado, 259. Cuando yo marqué solo el 13 de septiembre, me devuelve lo mismo, 261. ¿Pero por qué? No porque esté mal la fórmula, sino porque si vamos al calendario, el 13 de septiembre es sábado, el domingo. Entonces ya me lo está tomando dentro de esto porque no es un día laboral.
Pero bueno, acá en este caso, el 14 y el 15 son días laborales. Ay, espera que no sé qué. Voy a elegir ese rango. Y ahí ya pasa a 259 días. ¿Por qué? Porque el 12 de septiembre, que son provinciales o feriados, por eso no me los toma acá, digamos, como no laborables, ahí sí me lo está restando. De los 261 paso a tener 259 días laborables, porque ahí le puse, no me tomé este rango de fecha. Bueno, eso es una, después la vamos a practicar. Y bueno, después acá tenemos funciones específicas, acá es como buscarla, que es lo que estuvimos viendo recién. Vamos a trabajar en este práctico más que nada con esta fórmula, suma, promedio, sumar sí, que es cuando ya le pongo algún criterio. El sumar es sumar, digamos, sumar un número más otro número o varios números o un rango. Promedio es hacer un promedio de un rango de datos o de dos o tres datos. Sumar sí, ya le puedo poner un criterio, le puedo decir sumar sí, eh, por ejemplo, en alumno aprobado y desaprobado, sumame sí todos los aprobados. Después descontar, sumar si conjunto, ahí puedo ponerle varios criterios, no sé, sumarme los aprobados de la carrera de contador. Entonces, tengo que tener obviamente la información armada para poder hacerlo, ¿no? Todas estas las vamos a practicar. Después, funciones de fecha, la de hoy, es insertar la función hoy, es así de simple, igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, y me va a poner el día de hoy. Esta es la de buscar B, que ya la vamos a ver bien en los prácticos. Estas son de búsqueda y de referencia. Después de texto también, podemos convertir un texto que tenemos en mayúscula, en minúscula, solamente con seleccionar la celda. Funciones lógicas, esto también son muy importantes para hacer fórmulas, que las vamos a ver de hecho también más adelante. ¿Qué pasa si pasa esto, aplícame esta alícuota? Si pasa esto otro, aplícame otra alícuota. Bueno, todo eso podemos hacer con estas funciones lógicas. Estadística, por ejemplo, contar. Contar es contar todo lo, por ejemplo, contar un rango, todo lo que tiene información. Contar sí es ya ponerle un criterio, como hace rato. Contar sí aprobó. Contar sí es de contador. Contar sí es de la tecnicatura. Ya le voy poniendo rango. Y también puedo ponerle más rango que el contar sí conjunto. Entonces, en síntesis, lo que le queremos mostrar es lo útil que puede ser Excel para obtener información, para presentar información, para trabajar con grandes cantidades de datos sin que trabajemos con base de datos, eh, para hacer cálculos sencillos. O sea, es una herramienta que la verdad que nos permite, como decía su compañera, ahorrar mucho tiempo, simplificar información y evitar errores. Eh, Después también si usan los atajos de teclado, también nos facilita más aún. Eh, y ya lo vamos a habilitar porque hay un material donde están todos los atajos de teclado, que son todas las teclas, el control Z, el control Y, el control B, el control C, todos esos son los atajos de teclado. Yo me sé algunos, pero algunos de mis compañeros saben un montón y se manejan solo con los atajos de teclado. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe. Bueno, Ninguna, eh, profe. bueno, vamos a parar la grabación. Recording stopped. Bueno, si ya estimaron, si ya marcaron la asistencia, vamos a dejar hoy la clase acá. La próxima clase ya vamos a ver conmigo el otro miércoles, ¿sí? El práctico 2.